Continúa la gira Carne en Pijama. Durante los meses de marzo y abril voy a estar en Zaragoza, Gran Canaria, Valencia y Alicante haciendo canciones y monólogos para presentarte mi nuevo disco libro. Puedes comprar las entradas abajo en la descripción y si no sabes lo que es Carne en Pijama, te lo explico ahora. Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Venga, pues arrancamos. ¡Ah! ¡Antonio! ¿Qué tal, Antonio Ricardo? García, tío. ¿Cómo estás? Bienvenido, tío, al Sentido de la Birra. Bueno, aquí en representación de AR de Bogotá, que tenemos un poco por aquí, otra parte aquí a mis espaldas, que espero que en algún momento quiera salir, aunque sea a saludar. Sí. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Encantado de hablar por fin de un montón de cosas que estábamos mucho tiempo cocinando y por fin empiezan a asomar la cabeza. Me encantó lo que me has dicho antes de empezar de que no has querido ver nada del programa para venir aquí sin tener mucha idea, aunque sí que ya tenías información de que existía. La única información que tengo es que Dani Sánchez, guitarrista de la banda... O sea, te voy a poner esto un poquito más por ahí. Sí. Guitarrista de la banda que está por ahí escondido, es muy fan del programa. Ajá. Y Dani Sánchez es muy fan de muy pocas cosas en el mundo. Okay. Entonces, si es fan del programa, significa algo. No sé si bueno o malo, pero significa algo. Ajá. Entonces yo decidí no ver nada, venir a ciegas y a ver qué me encuentro. Vale, pues a ver lo que pasa. A ver si te ganamos o te perdemos, Okay. o perdemos directamente a Dani y a la mierda ya está, se va todo. A mí me gusta siempre empezar por el principio y aunque venimos aquí a hablar un poco de la promo que se está haciendo del nuevo disco, la nueva gira, que ya te he dicho, me lo he escuchado y hay muchas cosas ahí de las que hablar. Además me gusta hacer comparación con lo que venís haciendo y cómo va evolucionando, ¿no? El proyecto, que está muy guay. Pero por un poco quitarnos de encima la burocracia de cómo os conocéis en un bar a las tantas y sale de un audio de WhatsApp, sale una primera idea de una canción y todo esto. A ti que, o sea, como de alguna forma te adoptó una banda. Sí, ¿Es esto? Sí. Yo, la única banda en la que he estado es AR de Bogotá. O sea, yo nunca había tocado con nadie más que estos chavales. Pero porque a mí me presentaron a Dani una noche y empezamos a hablar de música y empezamos a hablar del rock en español y de por dónde tenía que ir y por dónde iba en otros países y qué referentes de rock había en España o qué significaba esa palabra en España y tal. Y esa conversación absolutamente filosófica de puerta de bar nos llevó a que yo le dije, bueno, yo estoy haciendo canciones, tal, yo solo, en mi casa, con una guitarrita, tal. Y él me dijo, si me gustan tus canciones, te busco una banda. Ah, bueno, esa fue la frase. Sí. Lo que pasa que la realidad era que él ya estaba tocando con los otros 2 chavales, con Pepe y con Jota, y no tenían un cantante o estaban buscando cantante. Entonces, claro, fue como un poco una conjunción perfecta. O sea, y a nivel de estilo estaban tocando algo parecido a lo que... O sea, ¿el sonido sale más de lo que ya estaban haciendo ellos, de un poco lo que venías tú en la cabeza o qué? Sí, yo creo que sí, porque o sea, había como referentes que a día de hoy seguimos teniendo y que teníamos todos en ese momento. Aunque es verdad que Pepe, que es el bajista, entró a la banda porque José Ángel le dijo que iban a hacer funk. Y entonces Pepe dijo, yo nunca he hecho funk, voy a meterme. Sí. Y claro, al final no ha hecho funk. Pero bueno, ahí está. Podríamos decir que no. Claro, pero, ¿y qué referentes son estos que estaban en ese momento? Yo creo que en esa conversación con Dani ya empezamos a sentar un poco las bases de lo que queríamos hacer. Sí. Que era como Arctic Monkeys, Foo Fighters, Héroes del Silencio. Como esa triada de repente nos llevaba a sitios que entendíamos que sí tenían como la palabra rock como referencia, pero a lo mejor se alejaban de otras cosas que, bueno, que nos gustan más o menos, pero no nos representan tanto. Como, no sé, como Marea, Extremoduro, otros referentes de bandas muy grandes. De rock, exacto, sí. De rock o de un rock
que tampoco era lo que nosotros nos apetecía hacer, ¿no? Desde luego. Y en esto, claro, es que ahora que lo dices, veo este mix como de Megazord, de estilos en lo que hacéis, que haya un agregado más, claramente, que es lo que le ponéis vosotros, pero sí que se puede identificar algunas de estas referencias o búsquedas de sonido, ¿no? De una manera. Porque además, para buscar, tú, o sea, lo tenías muy claro cómo iba a sonar tu voz, tu forma de proyectarlo, si ibas a tirar, porque sueles tirar por un registro más grave. No sé si era algo que ya te salía a ti así o notabas que encajaba más con el estilo de música. Yo empecé a cantar, yo empecé haciendo teatro. Yo empecé a cantar ahí y no sé exactamente por qué, pero o sea, empecé como a buscar siempre los registros graves. ¿Ahí dónde cantabas? ¿En el teatro? En el teatro. ¿Pero cómo qué? Como musicales y cosas así. ¿Cómo qué? Dime una cosa. Entonces, a mí me ponían a hacer del malo. Vale. O sea, el papel que más hice fue como el bufón del soldadito de plomo. Entonces, claro, es un papel terrible. O sea, es un personaje despiadado. Ajá. Y yo creo que ahí fue donde yo empecé como a encontrar, no sé, sonidos que me gustaban de mi voz. Pues rajarla, pero por la parte grave, no sé qué y tal. Y cuando empezamos a tocar, funcionó eso. O sea, que yo cuadraba. Claro. Porque como que ahí me hacía oír entre el sonido de Dani, el sonido de Pepe y el sonido de Jota. Claro, porque sí, no te vas al registro donde están las guitarras, ni te vas tanto como el del bajo, como que queda este hueco ahí. Y cuando empieza, o sea, la canción esta que empezasteis por WhatsApp, como era... Ay, se me ha ido ahora el santo al cielo, tío. Antiaéreo. Antiaéreo, perdóname. Que era del tema de los amores idílicos y todo esto, ¿no? Y la tenías grabada como en claro, el móvil. Yo tenía como una versión súper embrionaria de, o sea, una cosa que ya no se parece casi en nada, pero de una guitarra y la voz, ¿no? Entonces cuando Dani me dijo, mándame una canción y si me gusta, te busco una banda. Pues yo tenía eso grabado, que era lo último que había grabado. Entonces se lo mandé. Y claro, esa canción empieza conmigo súper grave, diciendo entra mejor por detrás. Entonces, yo sé, porque luego me lo ha contado, que él, o sea, los dos salimos el resto de la noche, cada uno por su lado, haciendo nuestras movidas. Pero yo le mandé la canción como a las 6 de la mañana y él seguía operativo, claro. Entonces él la escuchó, se acostó en la cama, se puso los auriculares y escuchó a un señor decir, entra mejor por detrás. Y arrancar una canción. Perfecto. Y no sé cómo, pero eso le pareció muy bien. Dijo, sí. Por aquí va a ser, por aquí va a ser. Y como te digo, él es fan de pocas cosas, entonces se ve que le gustó mi voz y dijo, esto para adentro. Joder, ¿y cómo es el primer encuentro en el ensayo? Porque claro, tú vas ahí como una especie de... Pues creo que fue como el día siguiente que me dijo, o sea, quedamos Dani y yo para ir al local. Yo tenía una guitarra casi de juguete, una guitarra eléctrica casi de juguete, heredada de mi hermana, no la había tocado nunca yo. Y entonces yo me fui para allá con un cable y esa guitarra. Dani me recogió en coche y me llevó a un polígono de Cartagena y me metió como en un callejón y me dijo, no te voy a hacer nada malo. Pero ya está. Pero es que está aquí el local. Y efectivamente llegamos como a un lugar destartalado que al abrirlo había un local muy bonito. Y ahí estaban Jota y Pepe. Y yo llegué literalmente así y preguntándole a Dani, ¿yo dónde me enchufo? Y él como, mete el cable ahí, tal, no sé qué. Claro. Y empezamos a tocar y entonces Dani le había pasado la canción al resto. Y todos se habían hecho una idea de lo que tenía que ser. Y en aquel ensayo la canción salió de una forma bastante orgánica y salió una cosa que ya sí se parece mucho a lo que hay hoy en Antiaéreo, ¿no? Y como que esa conexión fue como, ostras, pues sí, o sea, nos entendimos muy fácil, ¿no? Y es una cosa que creo que a día de hoy sigue pasando. ¿No hubo negociaciones en plan de, hostia, es que esto yo me lo imaginaba más de esta manera, o tirar por aquí, o...? Yo creo que no. O sea, la verdad que no recuerdo todo lo que pasó, pero sí que tengo el recuerdo de la sensación de que fue como muy inmediato. Ostras, qué fácil ha salido, ¿no? Y ya empezar a investigar. Y de ahí hasta que empezáis como a hacer un bolo, a hacer el EP siguiente, o sea, ¿cuáles son los pasos? O sea, ¿cómo empezáis a Bueno, esto fue hace bastante tiempo, porque esto fue en 2017 y... Seis algo años. así. Sí. Entonces nosotros empezamos como a ensayar, a hacer canciones. Antiaéreo nos gustaba, pero nos fue bastante más difícil encontrar una segunda canción que nos gustase y pasamos mucho tiempo como depurando eso, o sea, buscando un sonido, buscando algo que dijéramos, esto es interesante y nos representa a los cuatro. Hicimos un primer concierto desastroso, a lo mejor hicimos 10 temas en ese concierto, descartamos 9 u 8, algo así.
¿Desastroso por qué? Porque fue desastroso. Porque los comentarios que recuerdo del concierto fue Dani diciendo, bueno, si esto sigue así, yo creo que hay que dejar esta banda. Hostia, vale. Pero ¿y por parte de la peña qué reacción teníais? Bueno, eran amigos. El público era como, muy bien, las luces estaban guay. Sigue por ahí, Antoñico. Pero nos sirvió mucho como para encontrar cosas y yo qué sé, y depurar y descartar. Y justo después de ese concierto creo que todo empezó como a tener más sentido. O sea, las canciones empezaron a aparecer con más facilidad y estábamos como más orgullosos de ellas. Y entonces justo ahí fue cuando empezamos con la idea de hacer un EP, publicamos la canción de Antiaéreo, que ya la teníamos más o menos clara y producida con Lalo GV, y a partir de ahí empezó el proyecto a girar y a moverse. ¿Y alguno de la banda era músico profesional en ese momento? ¿Se dedicaba profesionalmente a tocar? Ninguno. Creo que el que más formación tenía es precisamente Dani. Pero bueno, todos llevaban tiempo tocando en bandas, bandas de otros estilos y tal, pero ninguno tenía como de profesión hacer música. ¿Y qué hacíais? ¿Cómo os ganabais la vida en ese momento? Pues yo en ese momento estaba terminando de estudiar y al final acabé siendo abogado. ¿Te sacaste tienes la licenciatura? Sí, okay. Tengo el carnet de colegiado ahí. Sí. Wow. Ahora te lo enseño. Vale, tío. J era profesor de universidad. Bueno, ahí estaba terminando de estudiar y acabó siendo profesor de universidad de inglés. Pepe estaba terminando de estudiar y empezó a hacer como muchos oficios distintos y eso. Y Dani estaba terminando de estudiar Derecho también. Y ese era un poco el popurrí. O sea, ¿y tú has llegado a ejercer como abogado? Sí. ¿En qué? Yo me especialicé en propiedad intelectual. Vale. Hostia, joder, pues esto te está viniendo muy bien para lo que estás haciendo ahora, ¿no? O sea, claro, es genial. A veces sí, a veces no, pero bueno. ¿Por qué a veces sí? Porque a veces me pone como una presión de Antonio, tienes que saber leerte esto. Claro. Esto pero bueno, no siempre es así. Pero claro. Bueno, pero joder, pero también si contrataras a alguien, tienes a alguien en el equipo, te puedes comunicar mucho más fácilmente con esta persona, ¿no? O sea, también intento como que la banda dé esa impresión de, ojo, a esta banda no la podéis timar, ¿no? Claro. Hay dos abogados en el equipo, esta banda no la podéis timar de ninguna manera. Y directamente con la toga a tocar, tío. O sea, ¿qué es lo que tocaría, tío? En plan de, venga, a ver, ¿queréis jodernos? Con un código civil sujetando el ampli, ¿no? Hostia, tío, pues te puedes hacer un disco que sea el código civil, pero en música. Cantado, tío. Un disco cuádruple. Claro, exactamente, sí, es una movida. Son horas y horas del código civil con rock, tío. Yo creo que la petáis, ¿eh? Cada canción un artículo o algo así. Buah, no, pero te vas a la mierda. Bueno, pero toda una vida haciendo ese proyecto. Y tiene que rimar, o sea, tienes que hacerlo además que rime de alguna manera para que sea, claro, para que sea una canción. Bueno, déjalo ahí como proyecto. Tenerlo, yo tomo nota. Si lo ves salir dentro de un tiempo... yo quiero mi 10%. Bueno, lo hablamos. De lo que diga esta banda no la puedes timar, pero... lo que diga la ley de propiedad intelectual. Yo con eso me conformo. Está perfecto. Entonces, estabais... O sea, ¿cuánto tiempo de currar y compaginar el currar con hacer bolos y con... Hasta hace un año justo. Dejamos los trabajos... entre febrero y abril del 22. O sea que toda la parte de lo que fue el principio de la banda, de empezar a tener conciertos, de empezar a tener trabajo y tal, fue todo compaginado. Picando piedra. Haciendo malabares y locuras bastantes. Claro, porque además en una banda que sois 4 personas, compaginar horarios de 4 personas que tienen trabajos diferentes y tal para que funcione, o sea, no es lo mismo cuando estás... ya viviendo con tus padres, tienes 16 años y te pones con una banda, ya tienes que una vida en la que la vida se interpone. Total. Y además yo trabajaba aquí, Jota trabajaba en Murcia, Dani y Pepe estaban en Cartagena. Entonces, bueno, de repente era una movida muy difícil. Yo creo que salió adelante porque toda la gente que formó parte del equipo fue muy flexible en ese sentido. O sea, en primer lugar nosotros, pero también pues la gente de la oficina... la gente de la discográfica, todo el mundo como que se adaptó muy bien a eso. Y luego porque tuvimos la suerte de que el trabajo ha ido muy bien, la banda ha crecido muchísimo y hemos podido decir, bueno, vamos a darle a la banda el tiempo que la banda requiere. ¿Y cuándo aparece la oficina? La oficina, que son buenos, aparecen en 2019. Nosotros habíamos publicado en verano Antiaéreo y entonces nos invitaron a participar en un festival, en un evento que ellos hacen que se llama Big Up, que es como, bueno, una especie de certamen de bandas
Noveles y tal, en la ciudad de Murcia. Y ahí fuimos, tocamos unas canciones, les gustó y bueno, y empezamos a trabajar juntos. Pequeño paréntesis, ¿qué pasa en Murcia, tío? Hay una escena musical en Murcia bastante potente. Bueno, ya han salido bandas bastante trochas. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues yo cuando me he hecho esta pregunta o cuando me la han hecho, creo que todo responde a que, bueno, hay un cierto caldo de cultivo de lugares para tocar y de oferta cultural de muchas formas diferentes en la ciudad y en general en la región, pero creo que la clave es que todo es como muy cercano, el ecosistema de allí. O sea, cuando nosotros empezamos y necesitábamos conocimiento que te da la experiencia de, pues no sé, cómo firmar con una oficina o cómo sonorizar no sé qué o cómo hacer no sé cuánto, las bandas que capitaneaban un poco la escena o que ya estaban en un terreno profesional muy guay, eran muy accesibles y fueron muy buena gente con nosotros. Y creo que al revés ha ocurrido también. O sea, en general siento que el que quiere montar una banda o quiere empezar a hacer música o lo que sea, tiene mucha facilidad para comunicarse con los que ya la están haciendo. Y eso favorece que las cosas ocurran. Luego no sé si hay tanto como una escena, porque sí que tengo la impresión de que hay muchos sonidos distintos en Murcia. O sea, las propuestas, algunas no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Pero sí que hay como un ecosistema de un montón de gente que está haciendo música, haciendo cultura en general y que están literalmente sentados uno al lado del otro. Entonces eso ayuda a que las cosas fluyan. Y además también a nivel de... Yo he visto como se montan festivals bastante guays de música alternativa por allá, de, no sé, han habido bandas del indie que también, como Perro, por ejemplo, me viene a la mente, que salieron de ahí y que tuvieron como muchísima repercusión en su momento, como que hay toda una cultura y hay una escena bastante potente. Yo creo que en general la gente que han hecho porque la cultura se mueva en la ciudad y tal, como que ha marcado bastante la línea. O sea, por ejemplo, el Warm Up, que es el festival que ahora tiene ese nombre, pero antes era el SOS y tal, pues para la mayoría de nosotros es el primer festival al que fuimos. Entonces, la primera experiencia como de bandas, de música en directo, de la escena de un festival y tal, fue allí. Entonces, eso como que también te influye a yo quiero estar en ese escenario, ¿no? Y así. Entonces, bueno, creo que, no sé, es una suma de muchas cosas y ha generado muchas propuestas muy guay, las que quedan por salir. Oye, ¿cómo grabasteis Antiaéreo? O sea, ¿dónde lo grabasteis? ¿Con qué medios? Pues la dinámica de la banda a día de hoy sigue siendo la misma, que es que cuando terminamos de componer una canción en el local, entonces vamos todos al cuarto de Dani, a la habitación de casa de sus padres, y allí él, con su ordenador, su tarjeta y su micro, empieza como a registrar lo que cada uno ha hecho en el local, ¿no? Y hace una primera labor ahí de producción, digamos, de empezar a armar la canción. Y luego eso nos lo llevamos al productor, que es Lalo GV. Lalo es un chico de Cartagena, de nuestra edad, que tocaba en otra banda de Cartagena que se llamaba Yojo, que sabíamos que había producido y tal, y no sé qué, y nos lo recomendaron y empezamos a probar con él. Y entonces empezamos a producir la canción. A lo mejor estuvimos, no sé, cerca de 6 meses produciendo una canción. También por nuestros tiempos tan dilatados, pero también porque estábamos aprendiendo a producir con Lalo y a Lalo producirnos a nosotros. Y entonces, bueno, allí ya empezamos a grabar la canción ya con... Lalo tiene un estudio más serio y con otros medios. Y ahí fue cuando, bueno, la canción se convirtió en lo que es. Además, cuando te pones a hacer este proceso de producción, se acaba un poco de consolidar el sonido real que vas a tener, porque no es lo mismo lo que llegas a encontrar solo en el estudio cuando te pones instrumento por instrumento en donde, vale, bajo. Tomemos todas las decisiones sobre el bajo. Tomemos todas las decisiones sobre los arreglos. Ahí empieza a crearse realmente, ¿no?, la identidad sonora. Hacer un disco es tomar decisiones. O sea, hacer un disco es ir diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto no. Y las posibilidades son infinitas. Al final, y no hay reglas, creo yo, de esto está bien y esto está mal. Realmente no. O sea, es una cuestión de gusto y de buscar el gusto de la banda. O sea, buscar el gusto del ente de 4 cabezas más un productor que compartan una misma idea de esto del bajo sí está bien y esto del bajo no está mal. ¿Y por qué está bien o por qué está mal? Bueno, pues por un criterio artístico, un criterio sonoro, de decir, ¿cómo queremos que suene esta banda? ¿A qué queremos que se parezca esto? ¿A qué no queremos que se parezca? También muy importante esa parte, ¿a qué no quiero que sea? Y entonces, pues por ahí van saliendo como palabras que
que son enormes y no tienen ningún sentido. Por ejemplo, elegancia. ¿Qué significa elegancia? Porque elegancia... Plásmalo eso, va. Claro, ¿elegancia es un traje Armani o elegancia es una chaqueta de Levi's? O sea, pueden ser las dos cosas. O es quien lo lleva. Exacto. Entonces, lo que pasa es que sin querer, pues es una palabra que utilizamos como para decir, esta línea abajo, ¿es elegante o no es elegante? Y ahí empiezas a generar criterios que creo que definen tu propuesta artística. Sí, esto para mí es una... Además, no sé cuánta formación musical tienes tú a nivel de menos de la que debería. Vale. Más que ayer, menos que mañana. Ajá. Pero es que yo lo he hablado con mucha gente y también es mi caso y el de otros artistas, sobre todo cantantes que conozco, que es en plan de, tío, yo no sé leer una partitura. O sea, o puedo leerla, pero dame un rato. Ya. Y digo, sí, esto es un do... Exacto, como, con lo que nos enseñaron en primaria. No te puedo tocar aquí ahora una movida que me pongas tú delante. Y tampoco sé comunicar muchas veces cuando quiero que se haga cierta cosa, pero puedo decir una imagen o una idea o un adjetivo que creo que tú vas a entender. Exacto. Y entonces encuentras a quien lo entiende y dices, exacto. Bueno, tú ahora eres mi intérprete y explícale a los demás. Lo bueno de trabajar en una banda es eso, es que siempre hay alguien, o sea, es un trabajo en equipo, entonces a donde uno no llega seguro que llega el otro. Entonces, lo que uno no sepa expresar de a qué se está refiriendo con elegancia, es muy probable que otro lo sepa expresar. A lo mejor bueno, el nombre científico de la nota o de lo que está ocurriendo claro. armónicamente, y si no, tocándolo en el instrumento. Y yo creo que eso es parte de lo guay de estar en una banda y de lo beneficioso que tiene hacer una banda, que es la posibilidad de que 4 cabezas, y en ocasiones más, aporten al potaje. Y lo de que has dicho de que sabes menos que... No, más que ayer. Porque pero yo tengo muy claro, y es una cosa que la banda me ha ratificado, que o sea, una cosa esencial, a lo mejor es por mi background, pero una cosa esencial es estudiar. O sea, para resolver todos los problemas de la vida, yo creo que los que tienen solución hay que resolverlos estudiando, en mi experiencia. Entonces, a mí, o sea, en el momento en el que ya dejamos de trabajar y no sé qué, y nos pusimos a full con la banda, me pareció como muy esencial formarme como cantante, como músico, y en general ser capaz de aportar cada vez más y tener más conocimiento, ¿no? Y bueno, por eso menos que ayer y más que mañana. Y vas a clases, vas a canto, vas a teoría musical, haces todo. Joder, tío, qué guay. Hago lo que puedo. No, pero joder, me parece es un nivel de compromiso. Sí, no, y es por parte de todos. O sea, al final, no sé, todos entendemos lo que estamos haciendo de una forma muy parecida. Entonces, creo que eso es guay. Entonces, esto en cuanto a lo musical, pero en cuanto a la parte lírica, o sea, a la letra, a todo esto, consolidar que este va a ser el estilo, porque también yo creo que esta primera canción también marca bastante el estilo de que hay una parte sentimental o emocional, pero que tiene una parte costumbrista, de dar puntos reconocibles para todo el mundo y tal. ¿Cómo empiezas a configurar esta? Bueno, yo creo que también tiene que ver con el mismo criterio musical. O sea, al final la letra, en mi opinión, es como un ingrediente más. O sea, es otro instrumento, la diferencia es que como que se le entiende más, digámoslo así, de forma más básica. Entonces, siempre ha habido criterios sobre la letra, de decir esto sí, esto no y por qué. Y yo hay veces que propongo cosas que no funcionan y el resto de la banda me dice como Antonio no se entiende o no nos representa, ¿no? Y creo que la letra tiene que intentar representarnos un poco a todos. Luego también hay otros momentos en los que yo como que, claro, igual que cuando Dani propone un solo y nadie lo entiende muy bien, dice no, de verdad, confiar. Al final el solo funciona, pues igual con algunas cosas de letras como confiar, va a funcionar, la gente lo va a entender. Y a veces sí, otras veces no. ¿Qué son cosas que para ti no encajan o que tiendes a evitar en ese sentido? Intento como letrista no hacer cosas que sean excesivamente difíciles de entender. O sea, tampoco me gusta tener un discurso como demasiado burdo o demasiado normal, porque me gusta leer y creo que es interesante cuando las letras proponen cierto nivel metafórico, pero no me gusta entrar en sitios donde la gente no me pueda seguir. O sea, aunque cada uno entienda la canción de una manera, me gusta que la peña pueda empatizar con lo que estoy contando y que puedan entenderlo y llevarlo a su terreno, ¿no? Entonces intento como
hablar de una forma, en cierta medida metafórica, pero muy similar a la que estamos hablando ahora. Y también haces bastante uso de las imágenes, como de sugerir imágenes, como hay un punto ahí cinematográfico. Yo soy también un obsesionado de los sustantivos. Vale. O sea, creo que el sustantivo es el sitio donde la gente se agarra. Y en plan, tú escuchas una frase y la frase tiene un montón de verbos y es más difícil agarrarte. Pero si escuchas el sustantivo casa, ves casa. Porque todo el mundo sabe lo que es casa. Y últimamente soy un adicto a los nombres propios. Porque si en vez de casa digo Cartagena, todo el mundo ve Cartagena. O sea, y si no has estado nunca, sabes a lo que me refiero. O sea, ves, no sé, Pamplona o yo qué sé, Santiago, lo que sea. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces por ahí voy. O sea, me encantan las imágenes, me encantan las metáforas y me encantan los sustantivos porque creo que es el sitio donde la gente empieza a ver el mensaje, literalmente verlo. ¿Cómo seguimos avanzando hacia la noche, tío? ¿Cómo se empieza a generar el vamos a hacer? Porque primero hubo un EP de 3 temas, ¿no? Estaba Big Bang, estaba... Antiaéreo, exactamente. Sí, estaba 5 al final. Quiero casarme, Virtud y Castigo y Te van a hacer cambiar. Okay. Y eso fue como un poco la base, ¿no? Como el germen. Y después seguimos haciendo canciones, algunas incluso al tiempo de esas, pero que no entraron en el EP, no nos parecían tal. Pero de repente nos vimos con un grupito de canciones que tenían como un sonido y una temática muy similar, que era la noche, lo nocturno, el mundo de lo que ocurre cuando se pone el sol, ¿no? Y empezamos a explorar por ahí. Vino la pandemia, todo esto fue como medio del confinamiento y tal, pero teníamos ya Dangerous, Cariño y varias canciones como que nos llevaban como a un terreno de juego que era que suene nocturno, que hable de la noche, que cuente una aventura. Y entonces empezamos a armar el disco. Y armamos una historia que era como, bueno, pues una persona que sale de noche, que tiene el objetivo de acabar encontrándose con la persona que le gusta y que vive una serie de aventuras, ¿no? Y le van pasando cosas a lo largo de la noche hasta que sale el sol. Y aquí para darle la parte visible, para empezar, que claro, cuando ya empiezas con... Hay que seguir consolidando cosas para la identidad del grupo. Entonces viene desde la portada que voy a elegir, desde la estética que vamos a elegir, desde los vídeos que se van a grabar, ¿cómo se empieza a configurar todas estas elecciones? Bueno, creo que en Art de Bogotá hay como una base muy grande de que lo principal para nosotros son las canciones, ¿no? Y la propuesta artística que hay dentro de ellas. Entonces, si las canciones son lo primero y las canciones mandan, eso creo que te ayuda un poco a armar todo lo que las rodea o lo que las envuelve. Porque si las canciones hablan de una historia nocturna y cosas así, la portada ya sabes más o menos por dónde va a ir. Si el show va de, bueno, pues una banda de rock muy entregada, muy intensa, que cuenta cosas sobre la noche, pues ya sabes un poco por dónde va a ir. Hay que vestir, no sé, o nosotros nos imaginamos vistiendo como para una especie de fiesta, más o menos elegante y tal, ¿no? Elegante. Exacto. Entonces las canciones creo que hacen ese juego de mandar, de ser lo primero y ser lo más importante. Y luego, ¿cómo decidís el equipo con el que se empieza a grabar o a hacer todas estas cosas? O sea, ¿cómo vais encontrando esta parte del equipo? O sea, el equipo técnico claro, de sí, o sea, qué micrófono vamos a utilizar. No. ¿A qué te refieres? Estoy hablando en cuanto a los vídeos, de cómo elegís al director, a las propuestas. Ahí entra a jugar la discográfica. Vale. La discográfica nos ayuda bastante a eso porque... Sony ya aparece en el primer disco. Así es. Entonces, la discográfica nos ayuda en el sentido de... La discográfica en la oficina. Sí. Pero en el sentido de, sobre todo, control presupuestario. Que es una cosa maravillosa que existe en el mundo real, que es como, bueno, ¿cuánto te puede costar un vídeo? Entonces, la discográfica tiene eso incluso más claro a veces que nosotros y te dice, chicos, con vuestro presupuesto podemos utilizar este equipo, podemos utilizar este otro, ir por aquí, ir por allá. Y normalmente o sea, nos gusta trabajar con gente que le guste lo que hacemos. O sea, evidentemente la banda no le va a gustar a todo el mundo. Claro. Pero bueno, si hay 2 o 3 personas que parece que pueden hacer unas fotos guays porque tienen una estética similar a la que nosotros buscamos, oye, pues que les gusten las canciones, que les guste lo que contamos y así será más fácil entendernos. Hostia, ¿cómo viene la elección o la decisión? Porque en una banda todos son decisiones
de entrar con un sello? Porque yo he escuchado desde que ha venido, estuvo aquí Dani Martínez, Dani Fernández, se me ha ido, Dani Fernández, que ha hecho una canción con vosotros también, y que él también, ya tenía contactos con Sony alrededor de haber estado antes en la banda en la que estuvo y todo el rollo. Y luego encuentro gente que pues, ha estado en esa situación y decide irse más de forma independiente, o que ese es el inicio. ¿Por qué tomáis la decisión de entrar dentro de un sello? Para nosotros fue como bastante lógico, en el sentido de que, o sea, había varias opciones en ese momento sobre la mesa y la opción de Sony era la más atractiva por bastantes motivos. Primero, porque conocimos a la gente con la que íbamos a trabajar antes de empezar a trabajar. Y hubo empatía. O sea, ocurrió eso que te decía de les gusta lo que hacemos. Les gusta genuinamente. En plan, creo que a día de hoy se ponen las canciones y las maquetas y las rayan de escucharlas, ¿no? Está bueno. Eso, vaya, como músico te da confianza. Porque dices, como mínimo van a cuidar de esto al menos tanto como a mí me gustaría cuidar de ello. Y luego también, o sea, creo que hay que ser muy honesto con eso. Montar una banda y el que lo haya hecho lo sabe, es muy caro. Sí. O sea, grabar una batería es ridículamente caro, porque eso tiene una cantidad de tambores y una cantidad de micrófonos alrededor. Y un técnico que tiene que saber cómo hacértelo todo. Entonces, bien, claro. o sea, siendo honesto hasta lo feo, hace falta o sea, tener detrás a un equipo que te pueda ayudar con eso, que tiene la experiencia para hacerlo y que tiene la capacidad presupuestaria como para ayudarte dentro de un orden lógico. Chico, te resuelve la vida, porque nosotros tuvimos que pagar parte de lo que hicimos al principio, pero solo hasta ahí, gracias a Dios. Y entonces apareció la discográfica, apareció la oficina y ahí entra otro juego presupuestario que ayuda bastante a que la banda salga adelante. Y oye, pues creo que no es mentira y no hay que ocultarlo. No. Y joder, y que le ha dado un empujón, pues es hasta lo que estáis ahora. O sea, porque con este primer disco, con La Noche, la gira, ¿cuántos bolos fueron? 86. Es que tócate los huevos. Es que es una barbaridad. Sí. O sea, ¿y cómo pillas el músculo de esto? Porque no veníais a hacer... ¿Cuánto habéis hecho antes de eso? Eso ha sido otra parte guay de la aventura. O sea, a ser abogado te enseñan los abogados mayores, pero a ser músico en gira no te enseña nadie. Entonces, es una cosa que hemos aprendido ensayo y error. O sea, el primer día sales, haces no sé qué, al día siguiente te arrepientes de haberlo hecho porque te hiciste daño, estás muy cansado, quedó fatal, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Y entonces al día siguiente no lo haces y así. Y estos ensayos y errores lo son en todos los ámbitos de tu vida, porque a ser abogado, el abogado mayor te dice... este fin de semana no salgas porque el fin de semana pasado hicimos no sé qué y esta semana va a haber no sé qué tal, y esa experiencia te va guiando. Pero a esto no te enseña nadie. Entonces en tu vida personal también repercute y de repente te encuentras con que has desordenado todo porque has hecho no sé cuántos conciertos y porque llevas no sé cuánto tiempo fuera de tu casa. Entonces todo está desordenado alrededor de ti y te toca empezar a ordenarlo. Y todo eso se aprende, pues eso, a lo largo del paso del tiempo y de cagarla. Claro, porque antes de esta gira, ¿cuántos bolos habíais podido hacer? Entre el bolo aquel fatídico del que descartamos la gran mayoría del repertorio y el primer concierto de lo que fue el proyecto ya más en serio, que fue en Valencia en 2020 creo que fue, a lo mejor habíamos hecho, no sé, 5 o 6 conciertos como mucho. Claro. Entonces, bueno, era muy diferente. También era como, vamos a hacer un concierto. Vinimos a tocar al Perro, a una sala de aquí de Madrid. Era una cosa como organizada por nosotros y tal, no sé qué. Entonces, claro, ahí buscas que sea una fecha que nos cuadre a todos, que todos podamos hacerlo. Es el único concierto en 2 meses, entonces está muy bien ensayado, no pasa nada, todo el mundo tiene vacaciones o el día libre para hacerlo. Qué bien. Cuando son, que es una suerte, pero cuando son todos los fines de semana de todos los meses... Claro, de repente tu vida ha cambiado, o sea, trabajas en la noche, trabajas en el ocio de los demás, trabajas en fines de semana y así, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año. ¿Cuál es el día de dejar los trabajos? De decir, hey, vamos a apostar por esto. El día que la banda nos pagó el alquiler. O sea, el día que la banda generó lo suficiente como para poder decir, nos podemos pagar los alquileres, ahí dejamos el trabajo. ¿Y no hay un poco de vértigo en eso? Absolutamente. Vale. Lo que pasa que todos llegamos a ese punto exhaustos. O sea, todos llegamos a ese punto porque, claro, es una decisión que aguantas como casi hasta el límite. Entonces, cuando la tomas es como, mira,
Si tengo que comer atún con arroz el resto de mi vida, vale, pero por lo menos no voy a sufrir más, ¿no? Claro, porque claro, mantener tu curro mientras que estás manteniendo ya más o menos un nivel de trabajo con la banda que no tienes tiempo libre, básicamente. O sea, yo puedo poner ejemplos de lo mío, pero de estos hay ejemplos en los 4, ¿eh? Sí. Un ejemplo mío como muy gráfico, tocar en Tenerife, Sí. un domingo por la noche, muy temprano, el lunes por la mañana, coger un avión, venir directamente a Madrid, ir directo del aeropuerto al trabajo, entrar a trabajar. O sea, claro, había dormido lo que habría dormido, había llegado en un avión, o sea, yo miraba el ordenador y me estaba muriendo, en todo el día hice una cosa, un papel. Y al día siguiente me dijo mi jefe, esto está fatal, Antonio. Está realmente mal. Única cosa que y era como una mierda, o sea, era como una cosa como absolutamente estúpida, o sea, como un cuadro de... O sea, nada, que nadie se imagine que estaba... No, era una chorrada. Ajá. Pero la hice terriblemente mal, ¿no? Y ese agotamiento físico, mental y esa frustración de no poder estar a tope en ningún ámbito de tu vida, la tuvimos los 4. Entonces, cuando por fin llega el momento de tomar la decisión, evidentemente da vértigo, pero también da hasta cierta tranquilidad. De decir, mira, o sea, a lo mejor nos reventamos, pero por lo menos no nos moriremos de extenuación y cansancio. Claro, yo estoy pensando en unos padres que están contentísimos de que su hijo sea abogado, que es lo que todos los padres de España quieren para sus hijos. Y que ya tiene trabajo, tío, de eso, y en plan de, oye, que ya está, que no voy a trabajar de esto. Creo que pasó un poco parecido a lo que estábamos sintiendo nosotros. O sea, todo el mundo alrededor y la gente cercana a nosotros vivía la banda y la vive a día de hoy y sabe por dónde va. Y, es decir, mi madre se ha hecho Instagram para seguir a la banda, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo el mundo era consciente de lo que estábamos haciendo, de la cosa tan sobrehumana que era, porque ya la banda muy, muy rápido, por fortuna, pero muy rápido, dejó de ser un hobby para ser un trabajo. O sea, cuando una banda tiene esa cantidad de compromisos y de cosas, es un trabajo. Y entonces, bueno, llevar 2 trabajos y ser pluriempleado, pues es difícil. Desde luego. Y creo que la gente alrededor de nosotros lo supo ver y nos apoyó en el sentido de, chico, preferimos que renuncies a las cosas que has construido hasta ahora, pero que puedas seguir construyendo esta otra tan apasionante antes que mueras de inanición, ¿sabes? Está bien. Y el salto entonces de esta primera grabación del primer EP o del primer single a ya ponerte con un disco con una productora, entrar en estudios, que me imagino que por mucho que el estudio de tu colega era guapo, sería otro nivel, ¿no? Hemos terminado de grabar. Todo lo que hemos grabado lo hemos hecho en el estudio de Lalo. ¿Todo? Sí, hostia. Excepto la canción que hicimos con Dani, que por logística y tal la hicimos en Madrid. Todo lo demás, si no me equivoco, lo hemos hecho en el estudio de Lalo. ¿Con él como productor también? Miento. Grabamos en el disco de la noche, lo grabamos en un estudio que hay en Aranda de Duero. Vale. Y las baterías del segundo disco se han grabado en un estudio de Madrid, en Estudio 1. Pero digo lo de Lalo porque todo el proceso de producción, todo el proceso de armar la canción, de hacerla sonar, de vestirla, de hacerla andar, todo ha ocurrido en el estudio de Lalo, en Cartagena y allí. O sea, las maquetas las hacíais ahí también y con eso os ibas al estudio. Las maquetas las hacíamos en casa de Dani. Y a día de hoy seguimos allí. Okay. Sí. Bueno, lo que pasa es que Dani se ha comprado un portátil, entonces ya podemos ir a muchos sitios a hacer las maquetas. Hemos hecho maquetas en hoteles, hemos hecho de todo. Maquetas en furgo y cosas así. ¿Y con Logic, con Ableton? No, con Logic, él trabaja con Logic. Pero la producción siempre ha ocurrido en el estudio de Lalo y eso ha estado muy bien. O sea, creo que hay algo de mantener como la inercia de la banda, de lo que hacíamos en 2017 en un polígono, que nos ayuda, o sea, nos favorece. En plan, terminar de componer, ir a comer a casa de tu madre, volver a componer. Creo que eso ayuda. Joder, tío. Es otra calidad de vida. Y además también porque el productor da también es parte de la identidad de ese sonido y lo habéis encontrado con él, claro. Yo lo creo. Lalo es una persona excepcional con una forma muy particular de trabajar que en nuestro caso es como darnos a nosotros muchísima libertad, darnos a nosotros como el protagonismo. O sea, mi sensación es que él trabaja como detecta un problema de decir, aquí hace falta hacer algo en esta canción, pero no te da la solución. Primero quiere ver qué propone la banda, ¿no? Y seguramente eso hace del proceso un proceso caótico y muy chocante a veces, pero
también ayuda a que la solución que encontremos sea la solución de Art de Bogotá, ¿no? Y nos represente y cumpla pues, con esas palabras tan grandes como elegancia que vamos buscando. ¿Ha habido piques por alguna canción? Bueno, evidentemente. O sea, claro que sí. O sea, la parte más fácil del trabajo es salir a tocar. Porque tenemos un equipo muy guay, tenemos una gente que nos cuida muchísimo. Entonces salir a tocar es como un viaje de estudios, pero pagado. Entonces, la sensación muchas veces es que nos suben a la furgoneta y nos bajan a cantar y nos vuelven a subir, ¿sabes? Sí. Y es un poco como así. Entonces, sí. Uno puede casi dejarse hacer. Si Alberto, que es nuestro road, me oye decir esto, dirá, y una mierda, me mato a trabajar, cabrón, para que tú tengas eso. Pero yo se lo agradezco a Alberto mucho. Sí. Pero la parte más difícil y a la vez súper satisfactoria es hacer las canciones y hacer la parte creativa. ¿Y por qué? Porque o sea, hay como un peso muy grande de esta canción dentro de 20 años, aunque no la escucha nadie, tú tienes que estar lo suficientemente orgulloso como para enseñárselo a tus nietos o a tus gatos. Pero enseñársela a alguien y enseñarla con orgullo. Y eso llega a muchísimos parámetros de la banda, o sea, a la portada del disco, a lo que pone en la última línea del libreto, a, no sé, a todo. O sea, tiene que ser una cosa que nos representa a los cuatro. Y yo qué sé, a Pepe le gustan unas películas distintas de las que me gustan a mí, a Jota le gustan unos libros distintos de los que le gustan a Dani y así, ¿no? Pero tiene que ser una cosa que le guste a lo que formamos cuando estamos los cuatro, que es Art de Bogotá. Entonces, ese proceso, claro, genera muchísimo pique, muchísimas tiranteces, choques de todo. Pero cuando llegas a las cosas, cuando las cosas las encuentras, muchas veces como que caen por su propio peso, sobre todo en lo musical. Cuando la canción arranca y echa a andar es como, wow, ha echado a andar. Sí. Hay una cosa aquí, ¿no? Y desaparece además el más ritmo como, sí. Somos colegas, claro. Pero en el camino a eso muchas veces pues hay muchos choques y hay que ceder y hay que fiarse del criterio de otro y así. ¿Hay algo que me puedes decir en lo que tú estudias con plan, no, esto ni de coña, no, y te ha tocado ceder y luego has dicho, joder, vale, es verdad? Pues un montón de cosas. Lo que pasa que también es cierto que luego las olvidas. O sea, yo de las canciones de la noche ya no me acuerdo cómo llegamos a nada. También porque yo tengo una memoria malísima. O sea, no sé por qué, pero tengo una memoria de mierda. Pero luego lo olvidas todo. Porque la canción empieza como a coger una identidad propia. Y ya no recuerdas de dónde salió tal o cual arreglo o por qué se llegó a ese sitio, ¿no? Y bueno, no sé decirte algo en lo que yo estuviera radicalmente en desacuerdo y luego me diera en la cara. Pero la mitad del disco. Pero lo hubo. Seguro. Y lo habrá. Seguro. Me molaría ver un poco la comparación que tú haces entre el primer disco y el segundo. Yo te voy a decir un poco por encima lo que yo he visto. Y es como que... también lo veo mucho en las notas de prensa en general. Se suele hablar de cosas como que identifican a algo, ¿no? Y una cosa que me sorprendía mucho, tanto cuando veía artículos de vosotros como las notas de prensa, es como... pese a las tendencias, esta banda sigue haciendo rock y es en plan de, pero ¿y cuál es la alternativa? O sea, hay que decir, si es la música que le gusta hacer, no van a cambiar porque las tendencias, ¿no? Pero como se refuerza esto de que hacemos rock pese a las tendencias. Y yo pienso, ¿cuándo ha dejado de ser tendencia el rock? Por mucho que no sea el mainstream máximo, pero si la gente sigue escuchando Rock FM y los clásicos de los 70 y Foo Fighters y Arctic Monkeys, y sea como... o sea, evidentemente no es la música mainstream. O sea, yo tengo la opinión de que es una música para un público casi nicho, diría. Pues es un nicho grande. O sea, hay mucha gente que le gusta la música de guitarras. No diremos... O la música de bandas. Música de guitarras me gusta. Como, sí. O sea, como gran sitio donde caben todas las cosas. Me gusta. Hay mucha gente a la que le gusta eso, evidentemente. Pero ya no es tan... pero no es el gran público. No es la gente que consume la radio comercial. Y te diré más, ni siquiera sé si es la gente que escucha Rock FM. O sea, Rock FM, con todo el respeto por la gente que trabaja en Rock FM, al final creo que no han puesto nunca una canción de Art de Bogotá ni de ninguna banda de rock española actual. Y no sé si de ninguna banda de rock mundial actual. O sea, si ponen una canción de Foo Fighters es The Pretender, de hace un montón de tiempo. Y si ponen una canción de Metallica es el Nothing Else Matters, ¿no? Entonces, a mí me parece como parte del rock que se quedó en el mainstream. O sea, del rock cuando todavía el rock sonaba en muchos sitios. O sea, por ejemplo, Héroes del Silencio, que fueron número 1 de los 40, pues era una música que todavía
pegaba coletazos en el mainstream. A día de hoy el rock no es eso, ¿no? O sea, creo que es una música que si te gusta la tienes que ir a buscar. Es muy difícil que te encuentre a ti. Entonces, bueno, o sea, sí me atrevería a hablar de que no hacemos una música que sea tendencia. Y es evidente, o sea, podríamos estar haciendo 4 proyectos por separado, cada uno en su casa con un Logic, un Ableton y un no sé qué, y generando 4 cosas muy distintas, ¿no? Y sin embargo, hacemos una música que solo se puede hacer, o que la forma más guay de hacerla es en banda, que es el rock and roll. Pero, o sea, joder, pero habéis tenido un arranque muy guapo con muchas fechas, estáis llenando sitios, estáis con un montón de visitas en YouTube, en Spotify. Porque tengo la impresión de que a la gente a la que le gusta la música de guitarras, le gusta la música en directo. Entonces, bueno, o sea, yo soy o sea, yo vivo en una cueva, entonces yo odio los números y todo este tipo de cosas y me generan cosas que no son buenas para mí para aportar a mis compañeros. Pero sí sé que si coges nuestros números y los comparas con, no sé, alguien que haga una música más en tendencia, seguramente los números de esa persona nos pegan una paliza tremenda. Estoy hablando de reproducciones, oyentes mensuales y estas cosas. Sin embargo, tenemos la suerte de que esos números nuestros se traducen en gente muy concreta. No sé quién y no sé cuánto, fulanito y fulanita, que van, cogen su dinero, lo invierten en una entrada para ver Art de Bogotá, organizan todo su sábado en torno a nuestro concierto, organizan su mes entero en torno a nuestro concierto y vienen a nuestro concierto y se lo gozan, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que la gente que nos escuche, sea la que sea, apadrina el proyecto, lo defiende, lo hace suyo, va, lo disfruta con nosotros, lo vive y en cierto sentido, aunque suene un poco como repipi, como que se hacen parte de la banda. Y eso es lo maravilloso para mí de trabajar detrás de un nombre colectivo, detrás de una cosa que no significa nada, que es Art de Bogotá, que significa todo, o sea, significa todo el que se quiere identificar con eso, ¿no? O sea, las bandas muy rápido pertenecen a un colectivo primero de la gente que la forma y luego un colectivo de la gente que lo sigue. Y eso me parece que ocurre con más facilidad con una banda que con un solista. O sea, es fácil que alguien te diga, no, es que yo ya no escucho no sé quién porque nos traicionaron. Ah, claro, sí, hombre. Claro, porque es que esa banda ya no era de los músicos, esa banda era de la gente que la defiende y que la apoya y que la sigue y que la escucha. ¿Por qué? Porque Art de Bogotá no significa Antonio, Dani, Pepe y Jota, significa, pues eso, fulanito, fulanita que vinieron al concierto y no sé qué, y ven un logo y ese logo no es la cara de nadie, es un logo que es un poco para todos, ¿no? Quieres decir que como al ser algún nombre colectivo y no un nombre individual, te lo puedes apropiar. Exacto. Y yo soy Art de Bogotá. Invito a la gente a que se lo apropie. Y sin que yo lo hiciera, la gente lo haría. Y me consta que lo hacen. Porque creo que es lo maravilloso de una banda. Entonces, yendo a los discos, lo que te está hablando es como que, joder, que en esto de siguen haciendo rock, pese a la tendencia, esto que te decía, veo como que además le habéis hecho así a la ganancia, en plan de vamos, más, como vamos a meterle un poco más de zapatilla. Porque lo anterior sí que podía ser más indie o algún punto así como tirando al pop rock. Y aquí es hecho, no, vámonos más al hard. Y os estáis yendo al hard rock, pero a saco. Bueno, hay alguna baladita, hay alguna guitarra acústica, pero hay más zapatilla en este. Es que, ¿sabes qué ha ocurrido? O sea, gracias a haber hecho 86 conciertos, hemos visto con los ojos de la gente la banda que somos. Y entonces nos hemos dado cuenta de que la gente nos entiende como una banda de rock. Y que cuando en los conciertos se nos va la flapa y el Dani se hace un solo de 14 minutos, bueno, no se hace un solo de 14 minutos, pero cuando el Dani se enajena y empieza como... La gente lo aprecia, lo entiende y lo disfruta. Claro. Entienden que eso es Art de Bogotá, que cuando Jota se pone en modo Pantera y hace y revienta los tambores, la gente lo entiende, lo disfruta porque eso es Art de Bogotá. Entonces, cuando hicimos la noche no habíamos dado un concierto apenas, o sea, no sabíamos qué banda éramos realmente. Sabíamos la banda que queríamos ser, pero no sabíamos qué banda éramos. Entonces, a lo mejor tuvimos algunos tapujos de, madre mía, pero ¿cómo vamos a sonar en tal o cual sitio si hacemos eso, o si tocas eso, o si decimos aquello? Sin embargo, cuando ya hemos salido a tocar y hemos visto lo que la gente, o entendido lo que la gente piensa de nosotros, nos hemos dado cuenta de que sí que podemos hacerlo, de que sí que podemos darle a la ganancia y disfrutar de eso y que la gente lo va a entender.
Sí, además esto en temas como Los perros, que ha salido ahora, que ya o sea, ha salido y enseguida ha tenido también una acogida bastante buena. El videoclip también vais como en esta línea, que yo veo como una estética que es una búsqueda entre algo, como españolizar algo más tarantiniano o americano, ¿no? Pero que metéis como mucha referencia a cosas locales, pero sí que tiene esta estética del 16 milímetros a veces, ¿no? De la peli, y de también elementos más como un coche en plan más americano, con tal. Hacéis como esta mezcla entre las dos cosas. Y también lo que veo es esto de lo ilegal o lo arriesgado o lo gamberro o lo paralelo a lo que está bien visto, ¿no? Que con esta chica loquísima que va atacando y va haciendo movidas, que lo compara un poco con, no del todo, pero en Dangerous también tenéis estas dos chicas que se cuelan en un sitio y como hay esta atracción por este tipo de imaginario, por ese tipo de sentimiento de lo ilegal o de tal, ¿de dónde viene? Pues yo te voy a decir lo mismo que antes de las canciones. Ajá. O sea, creo que es el que nos conoce y el que nos ha visto, por ejemplo, en una entrevista o cualquier cosa así, sabe que hay una cierta transformación de los cuatro cuando nos subimos al escenario. O sea, es un sitio de absoluta libertad para nosotros. Incluso me atrevería a decir el único lugar de absoluta libertad para nosotros, ¿no? El sitio donde, chico, te puedes despreocupar y ser lo que tengas que ser y expresarte a muerte, ¿no? Y eso se ha traducido en la música que hacemos. Hacemos una música con un mensaje, creo, que va en esa dirección, como contar las cosas que no podemos contar, gritar las cosas que sentimos que no podemos gritar, decir, declarar, como en otros sitios no sentimos la posibilidad de declarar. Y todo eso viene de la lucha entre lo que está prohibido y lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y está en las canciones, está en el mensaje de todo el disco, está en la estética y evidentemente se ha colado también en las imágenes. Porque bueno, al final habla de eso. O sea, creo que el disco nuevo, Cowboys de la A3, si habla de algo, es de una cosa que también es una palabra como muy grande y muy manida, pero es de la libertad. A mí me parece que sí, que habla de eso. De la libertad para muchas cosas, para encontrarte, para reconciliarte con según qué, para disfrutar de según qué y para tomar decisiones también. Además, este concepto de Cowboys de la A3, ¿no? Que yo lo veo de alguna manera como el que se va del poblado, pero luego regresará con las ganancias, ¿no? Como que la A3 historia. Como que te une Cartagena con el resto de España, ¿no? Bueno, con muchos otros lugares, sí. Pero bueno, que desde Cartagena veo el sentido, ¿no? Desde ahí. ¿Y cómo llegas a este concepto? Si salió la canción primero, si salió el concepto de Cowboys de la A3. Salió el concepto antes. Vale. ¿Qué pasa? Yo vivo casi todo el tiempo aquí en Madrid, ¿no? Y cuando uno está en Madrid, atrapado con el coche en la M30, A3 significa casa, significa Cartagena. Es el camino a casa, ¿no? Entonces, a finales de 2021 fue cuando empezamos a trabajar ese concepto, porque ahí era una época todavía de algunas restricciones, fue esa Navidad que luego no pudo ser Navidad. Yo cogí el COVID, me pasé mucho tiempo encerrado, vivía en un piso de estos que hay aquí que la ventana da a una pared y cosas así. Y ahí en ese confinamiento, en ese momento de atrapado, me obsesioné con las películas de vaqueros, porque en las películas de vaqueros se ve el horizonte, que es una cosa que en Madrid no se ve mucho. Y el horizonte es un personaje de la película. O sea, en mi opinión, el paisaje dice algo. Totalmente. Y ahí empecé pensé en la carretera, en lo que significa para nosotros, en lo que nos estaba pasando, y apareció el concepto del cowboy de la A3, ¿no? Como esa persona que hace una vida como fuera de todo, lejos de, o sea, en ningún lugar en concreto, pero en la búsqueda de algo muy, muy importante para esa persona, que en nuestro caso era como la libertad, ¿no? como renunciar un poco a todo para poder hacer la vida que queríamos, que era la de la música. Nada más me llama la atención porque en las películas de vaqueros, como las tres temáticas principales suelen ser el hombre contra el hombre, ¿no? Las tribus o los indios, o también otro vaquero que da igual. El hombre contra los elementos
Que esto es el propio, lo que dices tú, el propio paisaje es un personaje más. Y hay varias películas de eso, de tíos que están huyendo y ahora estamos por el desierto y ahora qué, tío, ahora tenemos que sobrevivir y es una movida. O incluso con el propio río del cual sale el oro, que no podemos y vamos a morir todos de hambre y como toda esta cuestión. Y luego también del hombre contra sí mismo, de los conflictos internos y del hecho de entenderte. ¿Sabes qué pasa? Que en 2021 y en 2022 JP Pedani y yo hemos hecho 86 conciertos. Entonces nos hemos pasado la mayor parte del tiempo viajando. Y además de hacer conciertos hemos hecho un disco. Entonces cuando no estábamos viajando para hacer un concierto, viajábamos para reunirnos para hacer un disco, ¿no? Y entonces tengo la impresión de que todas las cosas que nos han pasado en la carretera. O sea, casi todas las noticias, buenas o malas, que nos han llegado en nuestras vidas personales en ese tiempo, nos han ocurrido mientras viajábamos, o el único hueco para meditarlas y de verdad digerirlas ha sido viajando. Entonces, de las tres que tú me propones, es el personaje contra sí mismo, ¿no? El personaje como intentando encontrar quién es y encontrar a dónde va y si tiene sentido el viaje que está haciendo, ¿no? Y en ese mare magnum de cosas, pues era muy lógico que nos saliera un disco de viajes, que es lo que creo que nos ha salido. Un disco de viajes, un disco sobre la carretera y sobre gente que está en un coche de camino a algo que a lo mejor no quiere ver o que sí. Oye, de hecho, esto lo denota la portada en sí mismo, ¿no? Que es esta silueta del caballo que en realidad lo que tiene es un coche, ¿no? Es como que estás haciendo una extrapolación. O sea, me parece muy bien encontrado esto. No sé cómo llegasteis a esta imagen, si es una propuesta que os viene, si la tenéis vosotros un poco en la cabeza. Le dimos muchas vueltas a esta propuesta. Creo que finalmente o sea, como que apareció de Tony, que es uno de nuestros managers, y como que entre todos ya la convertimos en algo más lógico. Emilio Lorente, que es el diseñador de la portada, como que ya la puso como a ser una portada. Y creo que al final es como... Nos costó mucho dar con ello, pero como la representación de la unión de los símbolos, ¿no? El coche, el caballo, la carretera, de una forma indirecta. No sé, como una mezcla de toda la simbología que hay dentro del álbum, que al final creo que va muy ligada con eso, con la libertad, la independencia, la carrera contra uno mismo y así. Y en esto ya tenéis como un huevo de fechas ya cerradas para esta nueva gira, ¿no? Yo lo último que he leído es como cerca de 40 y pico ya cerradas y más todavía por confirmar. O sea, se viene un año parecido a la gira anterior. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí, con todo lo que hemos aprendido del año pasado y del anterior. Y con nuevas canciones, con un repertorio más amplio, un show más grande y así. Pero sí, creo que estamos a las puertas de otra aventura. Porque a ver a dónde nos lleva. ¿Habéis sacado a pasear alguna de las canciones ya en directo? No, realmente no. Y no, es que tiene que haber unas ganas tremendas, ¿no? De defender esto delante de la peña y ver cómo... Porque también es que yo lo veo esto como el doble juego. La canción es una cuando tú la estás componiendo en tu cabeza y entonces tienes que hacer la maqueta y ahí empieza a ser otra cosa y luego ya llegas al disco y entonces ahí tiene identidad. Pero luego cuando la vas a defender en directo vuelve a pillar otra identidad diferente y además esa identidad diferente la puedes ir variando durante los directos y agregándole cosas que para mí es como la versión del director, que ya no estará en el disco porque esto ya se grabó, pero ahora hemos encontrado esta movidita por el medio que mola, ¿no? O sea, y es reencontrarte otra vez con el tema. Eso es el motivo por el que te decía antes que de repente como el pasado de la canción como que se olvida. O sea, ya las canciones para mí solo son lo que el público las ha hecho. O sea, por ejemplo, hay una canción en la que el que haya venido a un concierto de Arte de Bogotá lo sabe, que es Virtud y Castigo. Casi siempre ocurre una cosa como muy mágica, que es que la gente corea el final hasta la saciedad, hasta que lo cantamos, hasta que lo tenemos que volver a tocar. Entonces... o sea, de repente la canción casi que ya no existe sin esa coda. Y esa coda no existió ni en el local, ni en el estudio de Lalo, ni en el estudio de Aranda, ni en ningún sitio. O sea, nunca existió esa coda. Existió cuando la gente la creó. Y de repente la canción ya es otra, es la canción más la coda. Claro, además también hay cosas de esto que dices, que la peña hace las canciones suyas y hacen lo que quieren con ellas. Me viene a la mente Exoplaneta, que básicamente se ha convertido en el himno del equipo de fútbol no me acuerdo cómo se llama, el FC. FC. Exacto, el FC de Cartagena. Sí.
que por lo que tengo entendido se las ponen como para darse ánimos los jugadores, es una especie de... Bueno, o sea, lo que yo he visto es que la ponen en los descansos del estadio. Cuando hay partido en el Cartago Nova, la ponen en los descansos. Y en general como que ha sido una canción que ha superado con mucho lo que le esperábamos a la canción. O sea, esa canción es el final del disco de la noche y es como de repente una pequeña balada al final de un disco como mucho más cañero, más bailable, nocturno, no sé qué, y de repente una balada, acordes mayores, no sé qué, mucha luz, una guitarra acústica. Es como, what the fuck. Y para nosotros era como un poco, bueno, ahí está. Y de repente la gente se la apropia, la coge y la hace suya. Y creo que ocurren muchas cosas en la canción y entre otras es, bueno, lo que hablábamos al principio. De repente llamar las cosas por su nombre, decir, en vez de Casa Cartagena y cosas así, y hablar de, bueno, de movidas, de la ansiedad y tal, como que la peña lo ha entendido con mucha facilidad y lo ha hecho suyo. Entonces la canción ha crecido mucho y la prueba es el Cartago Nova. O sea, donde la canción de repente cobra como otra dimensión y otro sentido de pues casi eclesiástico, de comunidad, ¿no? Sí, además que estáis hablando de hacer mierda al Cartago Nova y la apropian como, sí, efectivamente. Pues vamos. Pues claro, pero bueno, pero es que es en un sentido bueno. O sea, es como mierda en el sentido de no tirarlo abajo, sino claro. Prenderlo. Pero total, me parece como eso, pues de nuevo, la apropiación, tío, de decir... Y también ha pasado con temas de decir, yo pensaba que el tema que más iba a funcionar era este, pero... apenas le has hecho mucho caso y de repente está funcionando mucho mejor esto otro. Ocurre con El beso de la noche también, que es una canción que de repente la gente la acoge mucho mejor de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Y no sé, y también ocurre con el significado de las canciones, con cómo la gente la interpreta, con cómo la gente interpreta canciones mucho más festivas, ¿no? Como Abajo, por ejemplo. Como la gente... No sé, hay gente que me ha contado como aventuras como muy locas de una canción. En plan, ¿qué es lo más loco que has oído? No sé, como esta es una aventura sobre una gente que descubre un metro subterráneo, no sé qué, y yo... Qué guay, que es una película muy chula. Okay, o sea, ojalá lo hubiéramos escrito pensando en eso. Pero bueno, es mucho más otras cosas. Pero... Y por supuesto Exoplaneta, ¿no? Que es como... Bueno, es como una canción aparentemente más de un amor romántico cuando la empezamos a hacer y la gente la ha convertido en un amor comunitario, diría, o sea, como de la colectividad. Y eso pues está muy bien, porque es, o sea, es de repente que la canción se convierte en una cosa muy superior a lo que esperábamos. Totalmente, pero es que también porque esta necesidad de la coherencia de lo que yo percibo de algo con lo que se pensaba cuando se estaba haciendo. No, al contrario. O sea, gracias a la gente por la sorpresa. O sea, hace de lo que hacemos algo mucho más importante y significativo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en una entrevista de David Lynch le preguntaban, hace ya mucho tiempo, le preguntaban por, no me acuerdo si era Blue Velvet o por qué película era. Y él le decían, oye, ¿pero qué quería decir esta? No, Mulholland Drive. Decían, ¿pero qué quiere decir esto? Porque la chica aparece, muere y luego vuelve a aparecer otra vez, tal igual. ¿Qué quiere decir para ti? Bueno, es como una visión onírica de tal igual. Y dice, pues eso es. Y otro le decía, pero yo pensaba que era en realidad que ella es un flashback. Sí, es eso. Donde ya está, es lo que tú vengas por ti, porque se te tiene que exigir que tengas una coherencia y que sea algo... O sea, coherencia para ti sí, para hacerlo, pero no tiene por qué ser. De hecho, o sea, yo siento que nosotros, por ejemplo, podemos hablar de por qué hicimos la canción, por qué hicimos Cowboys de la A3, por qué esa metáfora, dónde estábamos, de dónde nos vino. Pero creo que no tenemos por qué hablar de qué significa. Creo que eso es el sitio donde el artista tiene que empezar a dejar que trabaje la gente. O sea, creo que para eso sirve. Entonces, bueno, o sea, nosotros podemos decir por qué hicimos Exoplaneta o por qué hemos hecho este disco Cowboys. Pero no tenemos, o creo que no es tan importante qué significa. Creo que es más una cosa que descubriremos cuando la gente la descubra. Yo quiero preguntarte, y mira, vamos a hacer una pregunta no explícita para que la gente luego cuando salga el disco diga, por eso están hablando de esto. ¿Qué te pasa con el horóscopo y las estrellas? Bueno, me pasan cosas de los sustantivos. Me pasa que
formas de representar a la gente, digamos. O sea, tampoco es que yo sea un seguidor del horóscopo, pero ayuda como a representar a la gente, ayuda a representar como conceptos y de repente es como una cosa mucho más visible. Decir Escorpio en vez de decir fulanito, ¿sabes? Es como más claro, más metafórico, pero a la vez evidente. Y que también genera como una estética y un mundo alrededor de lo que hablábamos. Hay como varios sustantivos en el disco, ampliando un poco tu pregunta. Los sustantivos que se refieren a vehículos, los sustantivos que se refieren a animales, que también tiene que ver con los horóscopos, los sustantivos del horóscopo. Y en general creo que todos forman parte como de una misma constelación de cosas que representan lugares, emociones y sobre todo, pues eso, cosas que estaban pasando, eventos. Ajá. Claro, porque yo tengo entendido, también por otra entrevista creo que leí vuestra, que todas las canciones van dirigidas a una persona. Ajá. Como que cuando estás escribiendo tienes en mente una persona a la que le estás diciendo esto. Sí. ¿Te ha pasado que la persona lo sepa y te reacciones a ello? Sí, pero solo en petit comité. O sea, como la gente a la que sí le he dicho como esta letra habla de ti o de tal cosa. Ahí ha habido reacción. Las canciones que hablan de gente que no sé si saben que estoy hablando de ellos, todavía no tengo respuesta. No han sido identificadas No. o amigos no te han dicho. O no han querido responder, porque también porque tenía canciones de la banda que ojalá no te las dediquen nunca. Claro. Esto es parte de que hay que escribir desde el amor, pero también hay que escribir desde el rencor. Claro. No todos los sentimientos son maravillosos. Claro. Es que porque no te ha pasado lo contrario, alguien que te diga, esta es de mí, ¿no? No, eso no va a pasar. Vale. Menos mal, tío. Pero creo que soy tan... Bueno, soy tan así que diría, sí, tío. Sí. Pero a mí me dijiste ayer que era de mí. Sí. Habla de todos. Todos es un poco. un concepto. Exactamente. Tú no ves las metáforas, tío. Sí, es que es esto, es cada sustantivo. Y bueno, la última cosa que quería tocar es que habéis ido a tocar a Bogotá. Que además tengo entendido que es eso, que ahí es donde nació el nombre, porque donde escuchaste la primera vez con colegas las canciones y te dijeron, oye, que esto suena guay, y a partir de ahí salió. El Arde fue algo que se le agregó, ¿no? El Arde estaba antes. Lo que no sabemos es que iba a arder. Había algo. Pero nos gustaba lo de arder, tenía sentido con lo que hacíamos, con cómo éramos, tal. Lo que no sabemos es que iba a arder, pero luego descubrimos que era Bogotá. Y fuisteis a un festi delante de que 8.000 personas, una movida así. Sí, algo así. ¿Qué tal? Muy bien. Muy diferente. O sea, yo tengo la impresión de que en cada pueblo del mundo el público es distinto. Creo que responde a no solo al sitio en el que estás, sino también a la noche que es, el espacio, a lo que sea, ¿no? Y en cada sitio, o sea, hay cosas que funcionan en un sitio y cosas que no funcionan. Y la gente responde y les gusta más algo. Pues bueno, al cambiar de país es radical. O sea, mi experiencia es que ha sido radical eso. O sea, en un concierto como... Bueno, pues para una gente que estaba descubriendo la banda y como un choque grande. Pero luego ocurrió, o sea, aquel festival lo organizó una radio de Colombia que ha puesto mucho la canción de Exoplaneta y que por cómo han reaccionado los oyentes de la radio, la canción ha funcionado muy bien. Entonces el concierto fue uno hasta que ocurrió Exoplaneta. O sea, de repente fue como... La gente la cantó, hubo allí como una sensación como de comunidad otra vez, no sé, o sea, de repente la canción funcionó, los conectó a algo y bueno. Eso y luego siguió, o sea, ya se quedaron ahí. No llegas a saberla, tocas la primera, tío, y ya está. Bueno, pero claro, a lo mejor ocurre lo contrario. Bueno, eso estaba guay, pero y seguro que habría peña, creo que además si es una canción que suena por la radio, que tú estés escuchando a una banda y digas, y son esa canción son los de esta canción, tío. Claro, si esto se la he mandado yo a mi novia. Tío. Exacto, yo creo que funciona un poco así. Hostia, claro, y fue como, ¿lo buscasteis estudiar a Bogotá? ¿Os llamaron a vosotros? ¿Fue como en plan de vamos a ir porque somos...? Bueno, cuando empezamos a sonar en esta radio, en Radioactiva, y ellos se pusieron en contacto con nuestra oficina, con Claudia, y empezaron como a hablar con todo el equipo y bueno, había como muy buena relación con ellos y de repente un día dijeron, oye, como locura, organizamos esto. Claro. Si os antoja venir, estáis más que invitados a participar. Entonces dijimos, pues ¿cuándo nos van a invitar a ir a Colombia a tocar? Porque es un festival benéfico que ellos hacen en Navidad y que la entrada son juguetes.
Entonces va mucha gente. Y era una iniciativa muy guay. O sea, quiero decir, no es... O sea, era hacer una inversión para participar de algo que te hace sentir bien como artista y como persona. Entonces dijimos, ¿cuándo nos van a invitar a esta locura? Pues vamos. Y fuimos. Y ahí estuvimos. Joder, qué guay. ¿Os quedasteis más tiempo por ahí? Sí, además hicimos un concierto nosotros. ¿No? Yo tengo colegas allí, claro. tengo familia también. Entonces fue como... hiciste aparte un concierto aparte. Hicimos un concierto aparte en una sala chiquitita para la gente. ¿Igual o qué? Venir. Muy bien, muy bien. Allí, claro, fue un concierto mucho más pequeño, pero la gente que fue, además lo anunciamos con muy poco tiempo y eso, y la gente que fue era como un público muy entregado, o sea, muy entregado, muy guay. O sea, esa gente me la llevo en el corazón. Entonces, bueno, bien, lo mismo que te decía de la experiencia de cómo cambia de un sitio a otro, pero para muy bien. O sea, de los públicos más entregados, creo que están por ahí. Hay que volver a buscarlos. ¿Os da ganas de hacer Latinoamérica? ¿Tenéis pensado esto? Ojalá. ¿Lo tenéis pensado este año o es algo que tenéis en el punto de mira? Este año vamos a ir a Colombia, si Dios quiere, otra vez. Sí. Pero bueno, pues es un proyecto como a poquito a poco y largo plazo. Ir creciendo y así. Creo que en general hay que tener como ambiciones muy grandes y buscar hacer cosas muy chulas y llevar la música muy lejos. Bueno, además también porque en Latinoamérica, especialmente por ejemplo en Argentina, México, el rock funciona bastante. O sea, no solo que funciona bastante bien, sino que es parte de... es su pop. Sí, o sea, es el pop de toda la vida, de tal. Yo en Argentina he flipado a estar en un supermercado y de banda sonora de fondo tienes Callejeros, que es una banda rock de hace unos 20 años en Argentina, sonando a palo. Y que están saliendo también bandas muy buenas, como Marina Bertoldi, o sea, como están saliendo peña actual. No sé si tienes referencias allá. A mí si me encanta Conociendo Rusia. Es de los artistas argentinos que más me gustan. Y una banda que me encanta que se llama Usted Señálemelo. Usted Señálemelo. No conozco brutal. esto. Usted Señálemelo. Oye, pues vamos a decir fechas, tío, de cuándo se os puede... A ver, pronto tenemos el 9 de junio en la Plaza de Toros de Murcia. Vale. Ahí hay presentación del disco por todo lo alto. En noviembre estamos en Barcelona, en Razmataz. Y no sé cuántas fechas pronto más. dice. Voy a preguntarle a Dani. Pronto, en meses. La fecha de salida del disco, me dice Victoria, que es el 12 de mayo. Vale, 12 de mayo sale el disco. Hay como un evento muy importante para nosotros, claro. Y así, evidentemente, muchas cosas. Yo creo que esa... Hostia, no, tranquilos, es mi ordenador, que una señal de que se han conectado algo, pero da igual. Que creo que salga Dani a saludar o a decir... Sí, un momentito, tío, antes de que nos pidemos. Fechas que yo no me sepa. Pasa. Pasa. Ponte ahí un momento. Hemos hablado de ti como el 90% de la entrevista. Sí, así que... Ponte por aquí. No sé cuál es la mejor forma de acomodarlo, pero abre el plano o algo así, Raúl, para que... Estamos reventando todo. Vamos a ver, compartir esto, por favor. Claro, habríamos hecho esto... Parece la típica foto, ¿no? Sí, como los hermanos que se pongan ahí, tal. Exactamente. La foto de comunión. Más que nada, pues saludarte, que tú eres el que hiciste la prueba de acceso, entonces. Sí, fui yo el que le hizo el check-in. El examen. Tú dijiste. Yo sí que... ¿Tú te acuerdas de alguna cosa que tú hayas dicho no y al final haya entrado? ¿En canciones? Me pasa un poco como a él, que se me olvidan este tipo de cosas. Sí, estáis igual de intento también olvidarlas porque... Sí. Porque si no llevaría un rencor ahí dentro. Claro, en gira también hay choques y cosas pues como en toda convivencia. Sí. Y también intentamos olvidarlas porque... Claro. El otro día alguien del equipo me dijo, ¿no te acuerdas en el mes de diciembre que estabais por una movida o estabais discutiendo por no sé qué? Y yo digo... Tío, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. Y gracias a Dios que no me acuerdo de esas cosas. Pero... Bueno, yo prometo que la próxima vez que hagamos esto, cuando haya salido el disco de después de Cowboys de la 3 o algo así, hagamos otra reunión, tendré 2 micrófonos para que podáis venir los dos. Y si ya tenemos más medios, pues que vengáis todos y hacemos ahí una sobremesa y lo hablamos. Hacemos una paella, luego lo hablamos. Podemos hacer algo así. Pero que gracias por este rato y por venir aquí. Ricardo, tío. Espero que os vaya súper guay lo de la gira. Me parece que, joder, tenía ganas de iros a ver pronto, pero no va a poder ser porque aún queda un ratito. Pero bueno, voy a guardarme pronto. Voy a guardar las ganas. Sí. Gracias por este rato. Adiós, saludamos aquí a la gente. Hasta luego. Gracias por vernos. Adiós, gracias por estar. Adiós.